Tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente indicarles que esta semana vamos a reforzar un poquito más que todos los temas que les he estado hablando ya desde la anterior semana, ¿no? Ya que los temas que hemos visto semanas anteriores, como son las aneuploidías, que son autosómicas, como el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards, que es una alteración en el cromosoma 18, o el de Patau en el cromosoma 13, son enfermedades que, como ustedes han visto, son un poco más incompatibles con la vida, ya que tienen unos defectos cardíacos, lo cual no les permite a las personas que nacen con estos trastornos sobrevivir. No todos mueren, ¿no? Hay un poco porcentaje que sí llega a sobrevivir, pero que son oxígeno dependientes, ¿no? O que necesitan siempre un apoyo, ¿no? En lo que son las aneuploidías de cromosomas sexuales, hemos visto la enfermedad de Klinefelter o del cromosoma XXY, que son personas que nacen con una mala distribución de la grasa cuando ya son adolescentes, es donde más se manifiesta. Tienen alteraciones, ¿no? de mala distribución del vello, tienen ginecomastia, los varoncitos, ¿no? Entonces son trastornos que lamentablemente no tienen defectos neurológicos o mentales, cognitivos las personas, pero sí a veces alteraciones en su conducta o depresión, tiene mucho a la depresión y al suicidio. O en el caso del síndrome de Turner, igual, que son personas con talla baja, que tienen infertilidad, lo cual hace que estas personas se depriman constantemente, ¿no? Ya la anterior semana hemos empezado a ver lo que son las alteraciones de un solo gen o monogénicas, en las cuales que hemos visto ya la enfermedad de Huntington, las distrofias y hemos visto también la fibrosis quística, siendo más, ¿no?, que vamos a ver en el transcurso de estas semanas, que son la hemofilia, la enfermedad de Duchenne, ¿no? Entonces son trastornos que no son tampoco tan frecuentes, pero es importante que ustedes conozcan, ¿no?, porque se les puede presentar. Y ¿qué es lo grave de esto? Es que son personas que se puede transmitir, ¿no? En el caso del Huntington, ya hemos hablado de que es una enfermedad que es en un 50% la probabilidad de que los hijos desarrollen esta enfermedad, es autosómica dominante, ¿no? Ahora voy a empezar un poquito a aclararles dónde está la fallo, para que vayan entendiendo qué es lo que pasa exactamente en esta enfermedad, ¿no? Ustedes ya en anatomía van a ir viendo, ¿no?, lo que es el cerebro, ¿no? Pero actualmente yo sé que han llevado ya planos y cortes que ustedes tienen que saber ya ir a cada vez un poquito más interiorizándose en lo que es esto de la carrera, porque solamente así se tiene que hacer más entendible para ustedes como estudiantes la explicación, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vemos un corte sagital. ¿Qué es un corte sagital? Cuando hacemos nosotros un corte imaginario que divide al cuerpo en derecha e izquierda. En este caso hemos hecho un corte sagital, por el cual podemos ver un hemisferio. El hemisferio, en este caso, podría ser el hemisferio derecho, y al centro vemos una estructura que es el tálamo. Este tálamo es la referencia para lo que son los ganglios basales, ¿no? Alrededor de este tálamo es que están los ganglios de la base. Por todo esto es la periferia o la corteza, y esta es la base, ¿no?, o el centro, se puede decir, para que entiendan un poco mejor. Entonces, alrededor de lo que es el tálamo están los ganglios basales, que son mal llamados ganglios porque todo lo que es ganglio, el término ganglio hace referencia a lo que es periférico, pero en este caso se denominan, el término adecuado son núcleos de la base. ¿Ya? Entre estos núcleos de la base que vemos en este corte sagital, que ustedes, como pueden ver, está el centro de lo que es el cerebro, y aquí está también el cerebelo. Nosotros, para hacer el movimiento, necesitamos de señales que vengan de esta parte frontal, que es el área motora del cerebro, a estos
núcleos de la base, y de estos núcleos, ya sea que vayan señales al tálamo, al hipotálamo o al subtálamo, o también a la sustancia negra, o también al mismo cerebelo, tiene que haber una interrelación de toda esta información para hacer movimientos. Aquí en esta imagen un poco más grande podemos ver que cómo van señales que llegan a estos núcleos, que se llaman fibras aferentes, y señales o información que sale de estos núcleos, que se llaman fibras eferentes, ¿no? Como les digo, pueden ir al tálamo, pueden ir al subtálamo, pueden ir a la sustancia negra, pueden ir al cerebelo. Entonces es importante que ustedes conozcan esto. Vamos a indicar cuáles son los núcleos o ganglios de la base, que son el núcleo caudado, el putamen y el globus pallidus. El globus pallidus tiene un segmento interno o medial y un segmento externo o lateral, que son términos que también ustedes ya han hablado. Medial es todo lo que está cerca del centro y lateral todo lo que está alejado del centro. El núcleo caudado y el putamen constituyen lo que se llama el neo estriado, que acá en un corte transversal, el corte transversal es el que divide una estructura en superior e inferior, en este caso hacemos un corte transversal, podemos ver que el núcleo caudado y el putamen tienen el mismo color porque constituyen la estructura llamada neoestriado. Y aquí está el globus pallidus con su segmento lateral y con su segmento medial. Y aquí está el tálamo. Como les he dicho, estas estructuras pueden recibir de la corteza, que es esta área, llegan señales y pueden ir al tálamo o a la sustancia negra o al cerebelo. La emisión de estas señales de la corteza hacia los núcleos de la base y a otras estructuras constituyen dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa es cuando las señales vienen desde la corteza a este neoestriado, que es el putamen y el núcleo caudado, y van hacia el globus pallidus interno, y gracias a un estímulo por el GABA, ¿ya? Luego del pálido interno y de la sustancia negra siguen llevando esta información hacia el tálamo, pero dense cuenta que este GABA, que aquí está rojo, quiere decir que está activo. Al pasar por el pálido se inactiva o se inhibe, que se llama, ¿ya? Este GABA normalmente es una sustancia, un neurotransmisor nervioso que es inhibidor. Entonces la corteza está mandando una señal inhibitoria por medio del GABA hacia el globus pallidus. Este globus pallidus todavía inhibe un poco más, ¿no? Y llega a una estructura que es el tálamo, emiten señales hacia el tálamo, donde todavía el tálamo, que es un órgano de excelencia inhibitorio, todavía hay mayor inhibición, ¿no? Entonces, si bien la corteza ha mandado una señal para que se haga algún movimiento, este movimiento no va a ser tan efectivo porque está llegando al tálamo, donde se está inhibiendo, ¿no? Y a otras estructuras que también la inhiben. Entonces hay una doble inhibición. A mayor inhibición, mayor excitación de la corteza. A mayor inhibición, entonces se inhibe aquí, hay excitación de la corteza y empiezan a haber movimientos bruscos o movimientos involuntarios. ¿Por qué? Porque la corteza, al ver que no hay respuesta al estímulo que ella ha mandado en principio, entonces es como que se enojara de que no ha habido una respuesta a lo que ella ha querido, entonces se empieza a excitar. Eso es lo que pasa en la vía directa, ¿ya? Entonces, por doble inhibición es que hay una excitación. Mientras que por el contrario, en la vía indirecta, que igual se recibe información a nivel neoestriado y igual se emite el GABA, que ya les he dicho que es una sustancia inhibitoria, llega en este caso al pálido externo, que también inhibe, llegan al núcleo subtalámico, pero acá ¿qué es lo que pasa? El núcleo subtalámico más bien libera una sustancia que se llama glutamato, que es más bien excitatoria del sistema nervioso. Entonces inmediatamente llega este GABA acá, que llega de forma inhibitoria para que no haya ningún movimiento, se empieza a liberar glutamato.
entonces como que indicando que sí va a haber la probabilidad de hacer algún movimiento. Pero ¿qué pasa con el pálido interno? Les he dicho que el pálido interno siempre llega a inhibir esta sustancia. El pálido interno con el tálamo juntos hacen una inhibición, que al final esta inhibición, más bien de que como en el caso contrario se ha generado una excitación, en este caso la corteza también llega a inhibirse por completo, ¿no? Entonces por eso se habla de vía directa cuando es más rápido este trayecto de señales nerviosas y la corteza se excita. Pero como este proceso ustedes pueden ver que es un poco largo, llega a haber una inhibición y la corteza no puede responder adecuadamente, y es lo que genera más bien la pérdida o ausencia de movimiento o disminución de movimiento. Por eso es que los trastornos del movimiento pueden ser hipocinéticos cuando se activa esta vía indirecta o hipercinéticos cuando se activa la vía directa. Cuando se activa la vía indirecta, los movimientos hipocinéticos, hipo quiere decir bajo un movimiento, entran los trastornos de la cinesia, que es una alteración de inicio del movimiento, que ustedes quieren agarrar algo y no pueden, ¿no? Quieren agarrar su celular pero no pueden, y poco a poco, después de un transcurso de tiempo, sí logran agarrarlo. La bradicinesia es una alteración de la velocidad y amplitud, que ustedes tienen la conciencia de querer agarrar un vaso que está por caerse, pero no tienen la velocidad y el vaso igual nomás se cae. A eso se refiere la acinesia y la bradicinesia. En cambio, los movimientos hipercinéticos, hiper quiere decir muy fuertes o intensos movimientos, que se llaman también dicinesias, entran lo que es el balismo, que son movimientos muy bruscos, los movimientos después los coreiformes, que son movimientos irregulares o pueden ser bruscos también, y los atetóxicos, o también llamados distonías o el contorsionismo, entonces que son los gestos y demás que hacen las personas con enfermedad de Huntington. Por eso se indica que la enfermedad de Huntington tiene movimientos coreiformes y también movimientos atetóxicos. Entonces coreiformes al hacer movimientos irregulares, ya sea con sus manos, con sus brazos o con sus pies, y atetóxicos al hacer gestualidad, ¿no? A eso se refiere. Y ya les decía, una inhibición cortical genera hipoquinesia, mientras que una liberación cortical produce hiperquinesia, donde entra lo que se llama la corea o enfermedad de Huntington. Indicarles que esta enfermedad viene más que todo del noroeste europeo y se ha acentuado de manera importante acá en América. La prevalencia es de 5 a 10 casos por 100.000 habitantes y afecta a hombres y mujeres por igual. Hay formas de manifestación de esta enfermedad. La anterior vez les explicaba que lo más común es que se manifieste a partir de los 30 a 50 años. Pero también hay una enfermedad de Huntington infantil que es en menores de 10 años, pero con bajo porcentaje, de 1 a 3%. Y hay una variante juvenil que es la variante de Westphal, que tiene una frecuencia en un 10% de las personas y se presenta en menores de 20 años. Y finalmente la enfermedad de Huntington tardía, que es en mayores de 50 años. Llevan una vida normal estas personas y a partir de los 50 años recién empiezan a tener estos movimientos involuntarios. Les había explicado tanto en el video como también en las clases de que esta enfermedad se debe a una repetición del triplete CAC en el ADN, ¿no? Este es una secuencia de ADN donde nosotros normalmente tenemos este triplete el CAC, pero que se repite entre 10 a 28 veces normalmente, pero cuando se repite mayor número de veces es que se presenta esta enfermedad de Huntington, y a mayor número de veces mayor la probabilidad de que se presente en etapas más tempranas. Los síntomas, ¿no? Hemos dicho que hay movimientos involuntarios, irregulares, hay mal humor, irritabilidad, alucinaciones pueden presentar las personas, y en los niños algo característico es la rigidez, ¿no? Vean sus piernitas de este niño, están completamente rígidas, tiesas, ¿no? Sin movimiento.
Les he hablado de que los movimientos pueden ser involuntarios, incoordinados, ¿no? Entonces esos son movimientos llamados coreiformes o como irregulares, ¿no? Movimientos completamente irregulares. Miren, no tienen ninguna concordancia en sus movimientos. Una mano está agachada, la otra mano queriendo hacer algún otro movimiento. Igual tienen inestabilidad en su posición, por eso es que les he hecho ver ese videito donde dice ellos reclaman de que no son personas que están en estado de ebriedad, sino más bien son personas que no tienen estabilidad, ¿no? Por la alteración muscular que tienen, y es algo que las personas más bien que no entienden los discriminan. Y hemos dicho que esta enfermedad es muy degenerativa, ¿no? Entonces llegan las personas realmente a ser muy dependientes de otras porque ya no pueden mover nada de sus brazos, ¿no? Lastimosamente. El diagnóstico consiste en un test presintomático. Este diagnóstico presintomático es importante. Es importante hacerlo en las personas en las cuales ya se ha manifestado la enfermedad, y en personas también que hacer una prueba prenatal para ver si ha adquirido o no de su progenitor la enfermedad. También podemos hacer una tomografía para justamente ver la alteración a nivel de los ganglios basales. Este test que les decía es el que consiste en ver el número de repeticiones del CAC. Cuando tenemos menor a 28 no vamos a desarrollar la enfermedad. Cuando tenemos unas repeticiones entre 29 y 34, que es un rango intermedio, el individuo tiene ya un riesgo, no desarrolla la enfermedad, pero tiene el riesgo, ¿no? de que en algún momento tal vez se pueda manifestar. Entre 35 y 39 hay una penetrancia reducida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, ya es una población de riesgo que en cualquier momento puede desarrollar la enfermedad. Y la penetrancia total, que es cuando las repeticiones son mayores a 39, que son las personas con enfermedad ya directamente, ¿no? Entonces, en esto del 29 a 34, como dice acá, el individuo no desarrolla la enfermedad, pero la siguiente generación está en riesgo. ¿Qué quiere decir? Este papá no va a tener la enfermedad, pero cuando tenga a su hijo sí puede desarrollar la enfermedad. En cambio, en este otro es el padre el que ya va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Eso quiero que entiendan. Acá les quiero mostrar en esta tomografía, que es otro método de diagnóstico, es justamente para ver que en una persona con enfermedad de Huntington vean cómo la masa cerebral se ha degenerado, ¿no? Normalmente tiene que ser así, tiene que estar la masa cerebral ocupar todo lo que es la bóveda craneana, pero miren acá, ¿no? Hay degeneración, ¿no? de la sustancia cerebral, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en la tomografía. Les he hablado de la enfermedad de Huntington o variante de Westphal, que es en menores de 20 años, con expansiones del CAC en mayor a 60 repeticiones, ¿no? Pero como les digo, puede manifestarse más antes. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Hemos dicho que no tiene un tratamiento, no se cura esta enfermedad, ¿no? Es más bien por contrario progresiva. Lo único que se hace, hay talleres o hay programas de Huntington en los cuales se trata de mantener controlados los movimientos de las personas, porque si ellos están en reposo, normalmente estos movimientos son más frecuentes, pero si ellos están con alguna actividad, normalmente esto es menos manifiesto, los movimientos involuntarios. Les hacen tocar sus deditos, cosa de que sus movimientos vayan siendo un poco más finos, ¿no? Esa es la terapia, es la fisioterapia que se hace con ellos. Y entre los tratamientos medicamentosos hemos dicho la mantidina y la coenzima, ¿no? Entonces, para mejorar un poco también esto de los movimientos. Eso es, esa aclaración quería hacerles para que vayan entendiendo un poquito dónde están los ganglios basales, que tal vez van a ver un video para que tengan una mejor idea de esta enfermedad, ¿no? Eso es todo, jóvenes, para que ustedes entiendan y vayan cada vez comprendiendo un poco más estas enfermedades, ¿no? Es importante que ustedes sepan eso y puedan entender estas enfermedades, ¿no, jóvenes? Eso quería decirles, y muchas gracias.